Luis Manuel Otero Alcántara es un artista plástico cubano. Lleva años enfrentándose al régimen con su lucha pacífica por la libertad de creación y el respeto a los derechos humanos. ¡Mira! ¡Esto es lo que le hacen al artista cubano! ¡Esto es lo que le hacen al artista cubano! Entre sus proyectos más destacados están el Museo de la Disidencia, la Bienal 00 de La Habana y la Fundación del Movimiento San Isidro, junto a otros artistas e intelectuales independientes. Por su activismo en favor de las libertades, Otero Alcántara ha soportado sobre sí el peso de un Estado totalitario que busca silenciarlo. El 5 de abril del 2021 fue detenido junto a Manuel de la Cruz cuando intentaban realizar una fiesta de cumpleaños simbólica para los chicos del barrio San Isidro. Los caramelos están hechos para los niños están hechos para los caramelos. Estamos conectados, familia. Esos caramelos van a tener saliva. Aquí envío la seguridad de Estado, está al lado de la cancha. Se la dieron preso. Lo cogieron preso. El 17 de abril, fuerzas de la seguridad del Estado ingresaron a su casa e interrumpieron su performance protesta El Garrote Vil. Vandalizaron su casa y se llevaron todas sus obras de arte. Voy a salir hacia el Capitolio, Asamblea del Poder Popular, donde tienen que escucharme a mí como ciudadano artista, cuyo derecho principal, que es su intimidad, su espacio, su arte, fue violado. Del 18 de abril al 24, Luis Manuel fue arrestado diariamente cada vez que salió a reclamar la devolución de sus obras. Voy a hacer 7 días, voy a seguir saliendo. Esto no es un performance, esto no es una obra de arte, esto es un ejercicio cívico para restaurar mi derecho como ser humano, que fue violado y fue roto. A partir del 25 de abril, Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed en su domicilio en Damas 955, sin asistencia médica. Al final mi huelga de hambre y de sed es un mecanismo de lucha. Voy a poner mi vida en riesgo para recuperar mis obras. Para mí el arte lo es todo. Y la gente dirá, ¿puedes pintar otra? Díganle a una madre que puede parir otro hijo, que le dejen matar uno. Entonces nada, yo no voy a permitir que ellos rompan una obra mía. Si la rompieron, tienen que indemnizarme con dinero y ese dinero lo voy a gastar en el barrio de San Isidro. Ese barrio de San Isidro que también ha habido víctimas de toda esta persecución y todo este acoso policial durante todos estos días. Su casa, sede del Movimiento San Isidro, fue sitiada durante esos días. Está cerrado. ¿Por qué? Porque está cerrado por COVID. No, miren, yo vengo a visitar a Luis Manuel, ¿eh? No, negativo. mire, su carnet de identidad. Me gané identidad, míralo aquí. Artistas y activistas fueron arrestados cuando intentaron acercarse al lugar. El 2 de mayo, tras una semana de huelga de hambre y sed, el aparato represivo irrumpió en su hogar y lo mantiene secuestrado hasta la fecha en el Hospital Calixto García de La Habana. Exigimos a las autoridades cubanas la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.